Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. Y en este nuevo video vamos a seguir con el hilo de las fórmulas esenciales que tú debes comprender para desarrollar unas bases de conocimiento sólidas, ojo, sólidas, que te permitan avanzar con esta herramienta de manera eficiente. Con este nuevo ejercicio quiero que comprendas que cuando se trabajan con fórmulas que contienen matrices, existirán algunos casos que no requerirán de la evaluación de la fórmula como matricial, es decir, con la combinación de teclas Control más Shift más Intro. Por ejemplo, suponga que queremos detectar dentro de un string o cadena de texto cuántos caracteres existen según un parámetro estipulado. Es decir, queremos contar cuántos caracteres existen dentro de estas cadenas de texto problema según este parámetro o carácter de búsqueda. Para ello, sencillamente, lo que nosotros vamos a hacer es una anidación de funciones, de la cual quiero que comprendas y aprendas para que lo puedas aplicar en tu trabajo con Excel. Es decir, podemos comenzar con la función fila y posteriormente especificar a la función indirecto, donde vamos a crear una referencia que comience desde el primer elemento de la cadena de texto problema y vamos a concatenarle el número máximo de elementos o caracteres que tiene nuestra cadena de texto. Fíjese detenidamente que si yo evalúo este cachito de fórmula que me devuelve una breve referencia, estoy generando un pequeño rango numérico que contiene el número máximo de elementos dentro de mi cadena de texto problema o de interés. Por tanto, si yo ahora lo que hago es evaluar toda la fórmula que llevamos escrita hasta el momento, genero una matriz de valores numerada e independiente y separada con el número de elementos o posiciones que contiene mi cadena de texto problema. Es decir, si yo ahora utilizo a la función extrae y en cada una de las ejecuciones evalúo la posición inicial como la matriz de elementos que estoy generando y extraigo un único carácter, aprecie que obtengo cada uno de los elementos como una matriz de valores de manera separada para especificar cada carácter dentro de la cadena de texto problema. Por tanto, si yo ahora lo que hago es comparar lógicamente y mediante una igualdad con el carácter que yo quiero buscar, en este caso fijo con F4 para que al desplazar la fórmula hacia abajo siempre esta referencia permanezca constante. Fíjese detenidamente que si vuelvo y evalúo con F9, obtengo una matriz de valores booleanos de falsos y verdaderos en donde un verdadero representa una coincidencia con el carácter que estoy buscando dentro de la cadena de texto problema y un falso no representa una coincidencia. Por tanto, si yo ahora lo que hago es convertir esa matriz booleana de falsos y verdaderos a una matriz de unos y ceros multiplicando por una unidad, fíjese que ahora un 1 representa un verdadero o una coincidencia y un 0 no la representa. En este caso, si yo quiero agregar mediante la función suma producto todos esos elementos que me los sume, que existen dentro de esa matriz de valores, y evalúo con Control Shift Intro, obtengo el resultado deseado. Sin embargo, a la función suma producto estar agregando esa matriz de valores o estar agregando o sumando todos esos elementos, yo también puedo, mediante la evaluación con Control Intro, devolver ese mismo resultado de interés. En este caso, 3 elementos del carácter buscado dentro del texto o problema existen dentro de ese conjunto de caracteres. Fíjese que si yo desplazo la fórmula hacia abajo, en este caso me está devolviendo el conteo que existe para cada uno de los elementos que contiene la cadena que coincidan con el carácter buscado. No obstante, quiero que aprecies lo siguiente,
Quiero que aprecies que esta fórmula que acabamos de escribir no es sensible a mayúsculas y minúsculas y mucho menos números. En este caso existen dos U's minúsculas y aquí me está devolviendo el conteo de 3, es decir, está contando esta mayúscula. Aquí me está contando 4 porque existen dos mayúsculas y dos minúsculas y en este momento aquí no existe nada. ¿Qué pasa si yo especifico la U mayúscula y evalúo con control intro dentro de esta celda problema? Pues fíjese que sucede exactamente lo mismo, no tiene en cuenta si el carácter se escribe con mayúscula o con minúscula, igual devuelve el mismo resultado. Por tanto, si yo ahora especifico un valor numérico, por ejemplo el 2 y evalúo con control intro, fíjese que la fórmula me devuelve 0 para los números, es decir, no es sensible a valores numéricos. Por tanto, necesitamos escribir otra fórmula con funciones anidadas que sí sea sensible a valores numéricos. Es decir, utilizamos ese mismo principio que utilizamos en este conjunto de fórmulas. En este caso, vamos a comenzar con la función fila. Posteriormente con la función indirecto, donde vamos a especificar una referencia que comience con el valor de 1 y concatene al número máximo de elementos con la función largo que existen dentro de la cadena de texto problema. Fíjese que si evaluamos, devolvemos esa misma cantidad de elementos dentro de esa matriz de valores que posteriormente podemos utilizar mediante la función extrae para extraer de esa cadena de texto, dada esta posición inicial que contiene mi matriz de valores y extraer en cada momento un único elemento. Fíjese que devuelvo una matriz de valores con los elementos o caracteres separados dentro del texto problema. Por tanto, si yo ahora lo que hago es comparar, ojo, comparar con la función código, cada uno de los códigos asociados a esos caracteres que me devuelve esa matriz de valores, pues obviamente obtengo sensibilidad en la búsqueda que haga posteriormente. Fíjese que la matriz de vuelta ahora contiene los códigos de los caracteres según el juego de caracteres ANSI con el que trabaja Excel y el sistema operativo. Por tanto, si yo ahora lo que hago es generar esa igualdad con la función código, pero evaluando el carácter problema, en este caso fijo con F4 para que la referencia permanezca constante al desplazar la fórmula a las celdas contiguas y cierro, aprecie que obtengo esa misma matriz booleana de falsos y verdaderos pero con sensibilidad. Por tanto, si yo ahora multiplico esa matriz de valores booleanos por una unidad para convertirla en unos y ceros, en donde un 1 representa un verdadero o una coincidencia y un 0 no lo es, yo puedo agregar mediante la función suma producto, en este caso, con la función suma producto puedo agregar esa matriz de valores numérica que puedo evaluar con control intro o control shift intro para obtener ese mismo resultado. Fíjese detenidamente que si evalúo con control shift intro obtengo el mismo resultado como si le evaluase con control intro. Si desplazo la fórmula hacia abajo, aprecia detenidamente que obtengo la sensibilidad a valores numéricos que no estaba obteniendo con esta fórmula. Si yo especifico en este caso el mismo ejercicio, la U minúscula, fíjese que en este caso sí me cuenta los caracteres teniendo sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. En este caso existen dos U's minúsculas y si yo especifico, por ejemplo, la U mayúscula, fíjese que también existe la sensibilidad con el carácter en mayúscula. No obstante, quiero que aprecies qué pasa si yo en el carácter de búsqueda coloco un número de más de un carácter. Fíjese que la fórmula, en este caso, por ejemplo, el número de 25, aquí existe 25, 25 y 28, la fórmula me está devolviendo que existen tres elementos llamados 25 o tres elementos que coinciden con el valor de 25 y esto es totalmente falso. Esto quiere decir que la fórmula solo evalúa el primer carácter del criterio de búsqueda que yo especifique dentro de esta celda, por tanto sigue evaluando los 32 y no los 25. Yo te quiero proponer a ti que me describas una fórmula que nos diga cuántas veces está una cadena buscada
no importando la cantidad de caracteres con más de un carácter, dada una cadena de texto mucho más grande como en este caso. Por favor, déjala o regálamela en los comentarios de este video que yo los reviso y te doy mi opinión. Amigos, llegamos al final de este video. Espero que te sirva y te sirva bastante en tus conceptos, que te queden claros para que lo puedas aplicar en tu trabajo con Excel. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.